Buenos días. La palabra de hoy se llama los 5 poderes de las crisis. Estamos en un mundo donde cualquier cosa puede suceder. Estamos atacados por todos lados. Las sorpresas pueden llegar en cualquier momento. Según cómo manejemos las crisis de la vida, determinan el rumbo de nuestra existencia. En esta vida hay que morir varias veces para después renacer. Y las crisis, aunque atemorizan, no nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra. La gran mayoría de personas experimentan 2 de esos 5 poderes y entonces caen en un abismo del cual parecería que no van a salir. En las grandes crisis el corazón se rompe o se curte. En 1 Samuel 31 dice, encontramos a David experimentando una tremenda crisis, el poder del desfallecimiento. El desfallecimiento es la pérdida de fuerza o energía. Es sentir que la tierra se convierte en un pantano. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siglag, los de Amalek habían invadido el Negev y Siglag. Habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaban lloraron a voz en cuello hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. El mayor desfallecimiento es un poder capaz de aniquilar el último aliento de la vida. El único camino de expresar el desfallecimiento son las lágrimas. Al llorar es el río interno del alma. David y sus hombres, siendo hombres de guerra, terminaron todos llorando desconsoladamente frente a la crisis de encontrar secuestradas sus familias. Llorar es humano, las lágrimas las puso Dios con la finalidad de limpiar el espejo del alma. En Juan 11:35 dice, Jesús lloró por la ciudad, Jesús lloró en la cruz, David lloró a voz en cuello y hasta que le faltaron sus fuerzas. Las crisis a veces se profundizan. Unos llevan del poder del desfallecimiento al poder de la angustia. La angustia es la disposición fundamental que nos coloca ante la nada. En 1 Samuel 30, del 5 al 6 dice, las 2 mujeres de David, Ahinoam y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también habían sido llevadas cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno de sus hijos y por sus hijas. La angustia se caracteriza por aparecer como reacción ante un peligro desconocido o impresión. Suele estar acompañada por intenso malestar psicológico y por pequeñas alteraciones en el organismo, tales como la elevación del ritmo cardíaco, temblores, sudoración excesiva, sensación de opresión en el pecho o de falta de aire. En las crisis la mayor angustia se produce cuando los que están cerca, en vez de extendernos o ayudarnos o buscar la solución, nos culpan. Es cierto que Siglag fue el lugar errado donde David huyó de Saúl. Siglag fue el lugar de asilo solicitado por David y asignado por el rey
Aquis, que bien podría vincularse con las ciudades de refugio. Cuando la ayuda humana desaparece, solo me quedan dos caminos por tomar: caer en la depresión o buscar el rostro del Señor. Es aquí donde la mayoría de las personas, creyentes o no, se quedan en el camino y no desarrollan los músculos del Espíritu, el poder de la fortaleza. En 1 Samuel 30, del 7 al 8 dice: y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a esta banda de salteadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. La verdadera fortaleza del alma y el espíritu viene de Dios y de ninguna otra parte. Cuando todo lo demás se cae, levanto la vista y lo veo a Él con toda su majestad, diciéndome: no temáis, yo he vencido al mundo. Nada es tan difícil que no pueda conseguir la fortaleza. El poder de la victoria. Partió pues David junto a los 600 hombres que lo acompañaban. David siguió adelante con 400 hombres, pues se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Hallaron en el campo a un egipcio, el cual trajeron ante David. Le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. Entonces le preguntó David: ¿a quién perteneces y de dónde eres? El joven egipcio respondió: soy siervo de una amalecita, y mi amo me abandonó hace 3 días porque estaba enfermo. David le preguntó: ¿me llevarás tú a donde está esa tropa? Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y te llevaré donde está esa gente. Y David los batió aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. Ninguno de ellos escapó. David rescató todo lo que los amalecitas habían tomado, y libró asimismo a sus 2 mujeres. No les faltó nadie, ni chico ni grande, así de hijos como de hijas, ni nada del robo de todas las cosas que habían tomado. Todo lo recuperó David. Dios le dio la victoria a David, lo recuperó absolutamente todo. Dios le retornó todo lo que el enemigo le había robado y secuestrado. La fortaleza del Señor siempre termina en victoria. La fortaleza del Señor siempre termina en reivindicación. La fortaleza del Señor nos devuelve todo lo perdido. La fortaleza del Señor nos retorna a la alegría. La fortaleza del Señor destruye lo que nos angustiaba. La fortaleza del Señor repara relaciones rotas y recupera la unidad. David no se contaminó en la crisis, sino que salió purificado. El poder de la unidad. Los 200 hombres que se habían quedado cansados salieron a recibir a David y a los que estaban con él. Algunos de los que iban con David dijeron: puesto que no han ido con nosotros, no les daremos del botín que hemos recuperado. Que cada uno tome a su mujer, a sus hijos, y se vaya. En Marcos 18:19 dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mí, por mi Padre que está en los cielos. Podemos estar seguros que aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, el Señor no nos abandona.
Él llegará en nuestro auxilio, Él llegará para extendernos su mano de poder y misericordia. Él nunca nos abandona. Las personas que conocemos, que más amamos o en quien más confiamos, podrían abandonarnos. Pero aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerán. En tiempos de crisis lo imposible lo hace Dios, lo demás lo hacemos nosotros. Dios obra milagros, pero nosotros tenemos que buscarlos. Tenemos que apartar tiempo para congregarnos, para orar, para leer su palabra, para servirle. Las puertas que parecen imposibles de abrir, Dios solamente las puede abrir. Para Pedro, salir de la cárcel parecía algo imposible, pero no para nuestro Dios. La puerta se abrió por sí mismo, no tuvo necesidad de empujarla. Aún en las situaciones más difíciles, Dios es el único que abre puertas que no vemos, que hace camino donde no lo hay. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En medio de las crisis actual, de las parálisis económicas que vive el mundo y de otras circunstancias adversas en muchos sentidos, millones de personas se han encontrado, sin embargo, sin trabajo y han perdido sus medios de vida. Sin duda alguna es muy difícil afrontar este tipo de situaciones y requiere valor y ánimo para poder salir adelante. En el Salmo 25, 16 al 17 dice: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, tanto como en el pasado como en el presente. Estas crisis han afectado sin duda alguna el plano emocional de relaciones interpersonales, familiares. David suplicaba constantemente en oración al Padre su ayuda y guía. La Biblia dice que en los postreros días afrontaríamos tiempos peligrosos y que estos serían principios de dolores. Estas palabras se están cumpliendo actualmente, pero no debemos desanimarnos. Tenemos esperanza. Crisis significa situación mala o difícil o un momento decisivo. Cuando pasamos por crisis, corremos el peligro de fracasar, de enfriarnos en la fe. Pero también tenemos la oportunidad de ser verdaderos héroes de la fe. Vino un mensajero a Job y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. A Job le fueron restablecidas su familia, sus bienes, su salud, pero la restauración completa la recibirá en la segunda venida de Cristo. La fortaleza viene de Dios. Fortalecer es ser firme, vigoroso, fuerte, de gran potencia. Dios fortaleció a Elías. La comida que el mismo ángel del Señor le preparó y le sirvió para recuperar y recibir suficientes fuerzas, vigor y poder para caminar 40 días y 40 noches. Dios les bendiga.